En esta época lo mejor es seguir adelante sin mirar atrás. Creo que la mejor forma de aprovechar el tiempo y seguir aprendiendo es adaptarse a las nuevas circunstancias y es muy fácil mirar hacia atrás y quejarnos, porque las cosas han cambiado mucho y nada es igual a lo que conocíamos. Pero para afrontar los nuevos retos que tenemos por delante, lo mejor es mirar para adelante y seguir con nuestro camino de conocimientos y seguir aprendiendo. Siempre orientando y tratando de pasarles consejos educativos para ser mejores personas. Aquí, en un breve espacio con Ayolis. Hola, hola, hola mis queridos espectadores, que este año sea de mucha salud, amor y prosperidad para cada uno de nosotros. Hoy les hablaré de cómo seguir adelante sin mirar atrás, para seguir aprendiendo y evolucionando según como cada uno de nosotros nos encontremos. Ya sé que no es nada fácil hacer esto cuando tenemos tantos obstáculos en nuestro camino y mucho menos ser positivos con todo lo que nos rodea, pero siempre tenemos que ver el lado bueno de las cosas y nunca desanimarnos porque nosotros podemos. Sí, he dicho bien, todos nosotros podemos cambiar nuestra situación por muy desesperante que sea, porque tenemos el poder de seguir aprendiendo y cambiar las cosas. Todos tenemos el poder de cambiar las cosas, solo tenemos que buscar la manera de conseguir lo que nos proponemos. Y qué mejor forma de seguir formándonos para llegar a conseguir nuestras metas y objetivos en la vida, porque lo que tengo claro es que nada te regalan y hay que luchar hasta el final. Con esfuerzo y trabajo se consigue todo. Ahora puede parecer loco todo lo que les estoy comentando, pero después de la tormenta siempre vuelve la calma y sale el sol. Por eso les animo a que sigan luchando por nuestros sueños y aprendiendo. Nunca dejen de aprender, porque así es la vida. Un largo camino de aprendizaje que nos ayuda a seguir en los momentos difíciles. Ánimos a todos, porque todos conseguiremos cambiar el mundo y somos el futuro. Avanzar sin mirar atrás y en la dirección correcta. Nos encontramos con que hay personas en nuestro entorno que no quieren, se estancan y ven todo difícil. Y no es así, siempre hay algo que hacer para avanzar y hacernos mejores personas. Solo deben perseverar y así alcanzar el aprendizaje del día a día. Es como si subiéramos por una escalera a distintas velocidades. Algunos quedan rezagados en los primeros escalones. ¿Qué debemos hacer? Debemos dejarlos atrás. Debemos tirar hacia adelante, forzándolos para que nos sigan. La respuesta es que no todos están preparados para avanzar al siguiente nivel en su crecimiento personal, al menos no por ahora. Más adelante quizás lo pueden hacer, por lo tanto debemos dejarlos ir y avanzar sin importar a quienes dejamos atrás, porque cuando sea su momento ellos también avanzarán y nosotros los recibiremos con alegría. Tampoco debemos forzarnos a alcanzar a alguien que está más arriba en esta escalera existencial. Debemos ocupar el lugar para el cual estamos preparados y a su debido tiempo avanzar al siguiente estado. También debemos dejar atrás viejas ideas, conceptos, creencias, formas de pensar y ver la vida que nos han mantenido hasta ahora en la mediocridad. Es tiempo de crecer no solo en cuerpo y mente, sino también en espíritu. Es el momento de ser la persona para el cual nacimos. Le pregunto a usted, ¿está intentando arrastrar a alguien más en su camino? ¿Pretende emular a otra persona? ¿Se mantiene aferrado a viejas ideas, conceptos y creencias o está dispuesto a reemplazarlas por nuevas? Contestar a conciencia estas preguntas es una forma de ubicarse en el lugar que por ahora le corresponde, dejando a los demás que también ocupen el suyo. Cuando uno desea tener un crecimiento verdadero, la competencia con los demás desaparece. La necesidad de demostrar pierde valor. Solo importa avanzar a nuestro propio ritmo, paso a paso, sin fijarnos en cómo avanzar los demás. Es un camino individual, personal, único, aunque realicemos el trayecto en compañía de otras personas, ya que ellos también van a su propio paso. También cabe destacar que no es importante el lugar en el que comenzamos, ni tampoco en el que nos hallamos en este momento.
Lo importante es hacia dónde nos dirigimos. El secreto para seguir adelante es empezar de nuevo. Seguir adelante sin haber resuelto nuestros nudos emocionales y heridas vitales no es una buena opción. Debemos ser capaces de transitar en esos mundos internos para dar forma a una mejor versión de nosotros mismos. Seguir adelante sin mirar atrás no siempre es fácil, no cuando la tristeza pesa en exceso y arrastramos con nosotros el dolor de tantas batallas con heridas. A veces es necesario hacer un alto en el camino para sanar, recomponernos e incluso reinventarnos. Solo cuando hayamos dado forma a una nueva y mejor versión de nosotros mismos estaremos listos para seguir. Así podemos equiparar la vida a un tejido bordado de inicios y finales. Son dos caras de la misma moneda. Están llenos de emociones contrapuestas que no siempre sabemos cómo manejar, de miedos e inquietudes afiladas que lastran la aparición de nuevas oportunidades. Hacerlo de mejor modo determina sin duda la integridad y la calidad de todo aquello que pueda venir después. Nuestro ciclo vital, más que el impacto que pueden tener diversos hechos de mayor o menor gravedad que hayamos experimentado, está el modo en que los hayamos afrontado. Por ello, es importante tener una visión clara y objetiva de determinados aspectos. Es muy común, por ejemplo, que tras haber pasado por un mal momento, alguien nos diga aquello de hay que seguir adelante. Sin embargo, ¿cómo hacemos cuando hay en nuestro interior tantos pesos y angustias emocionales? Tenemos claro que debemos mirar hacia adelante, pero no siempre es fácil generar ese progreso, ese avance real. Porque el dolor tiene raíces profundas y no podemos arrancarnos así como así para trasladarnos a otro espacio, a otro lugar haciendo borrón y cuenta nueva. Debemos ser capaces de reparar y transformar, de crear una materia nueva partiendo de lo que somos, de lo vivido y lo aprendido. Ese proceso puede llevar tiempo, pero tras ello nos daremos la oportunidad de empezar de nuevo del mejor modo. A veces las cosas se deshacen para que otras mejores puedan crearse. Seguir adelante con exceso de equipaje no es una buena opción. Podemos hacerlo, podemos situar la mirada en el horizonte, poner un pie tras otro y seguir adelante como si nada. Es posible incluso darle al tiempo por toda la responsabilidad en materia de curación emocional. Creer que al quitar páginas al calendario nos estaremos arrancarnos también las penas y los recuerdos. Sin embargo, llegará un día en que nos daremos cuenta de que nada de eso ha funcionado. A menudo las personas nos dejamos llevar por determinadas creencias, sin sospechar otras alternativas, como las ideas irracionales, esas que nos sitúan en estados personales poco saludables y hasta problemáticos. Así, cada vez que estemos obligados a dar forma a algún tipo de transición o tener que afrontar un momento de gran dureza, es imprescindible que reflexionemos en las siguientes dimensiones. Avanzar emocionalmente. Avanzar no es lo mismo que seguir adelante. Es común, por ejemplo, que muchas personas acudan a terapia psicológica en busca de ayuda porque se empeñaron en su día de seguir adelante. Tras sufrir una separación o la pérdida de un ser querido, olvidando antes un aspecto, hacer el duelo. Avanzar, lo que implica esta palabra es lo siguiente: es no quedarse atrapado en el mismo lugar. Avanzar implica entender que debo aplicar una nueva estrategia de vida. Generar un avance requiere empezar por uno mismo desde el interior, sin huir. Es decirme que tengo que aceptar lo que siento, entenderlo, manejarlo, sanarlo y permitirme una nueva oportunidad. De este modo progresamos emocional y psicológicamente. Asimismo, hay que tomar conciencia de un detalle. La tristeza o el dolor de una pérdida no desaparece. Nadie puede borrar este tipo de sentimiento. Debemos crear un espacio en nuestro interior y aprender a convivir con ello. Las transiciones llevan tiempo,
Debemos ser capaces de llorar la tristeza, de canalizar la rabia y la frustración, de quedarnos quietos junto a la decepción para desgranarla y obtener un aprendizaje de ella. Empezar de nuevo es una versión más fuerte. Las personas no cambiamos, avanzamos. El ser humano se transforma las veces que sea necesario, no por capricho, no por placer, sino para afrontar la adversidad y alcanzar como un ser más resistente, hábil y preparado. Somos conscientes de que hay que seguir adelante. Es la única opción vital que tenemos. La opción contraria es quedarnos encallados. Sin embargo, hagámoslo del mejor modo, sin huir de nosotros mismos y de ese interior que, como una habitación desordenada y a oscura, requiere nuestra atención, requiere orden, oxígeno y más de un cambio. Permitámonos, por tanto, empezar de nuevo en nuestros senderos personales como una versión actualizada, fuerte y esperanzada. Dejemos de evocar el pasado. El presente es más seguro y el porvenir aún más luminoso. La mente es maravillosa. Los cambios me mantienen unida a la vida. Tarde o temprano lo hacemos. Nos damos cuenta de que la auténtica inteligencia está en saber adaptarse a los cambios con la cabeza bien alta. Sentirse mejor es estar mejor y seguir mejorando. Solo para fines informativos y educativos. Nos sustituyen el diagnóstico al consejo o al tratamiento de un profesional. Ante cualquier duda es recomendable la consulta con un especialista de confianza. Siempre agradeciéndoles a todos los que me siguen y apoyan esta labor que les transmito aquí en mi canal. Me despido enviándoles un abrazo venezolano para todos los espectadores. Bye bye.